Buenas, buenas, bienvenidos al tercer video de la serie de entrevistas con React. En esta oportunidad, como les comentaba, vamos a hacer un custom hook que se encargue de realizar la petición a través de Axios, en este caso, al servicio de Rick and Morty para empezar a dibujar en el próximo video lo que es el componente de personajes. Para esto vamos a usar Axios, ya mencioné las ventajas que tenía Axios. Para esto ya tengo una carpeta config creada y una carpeta hooks creada acá adentro y una carpeta types, las tres vacías. Esto a nivel source. Entonces, para esto lo que voy a hacer es crear una instancia de configuración a partir de lo que es Axios en este momento. Y básicamente esta instancia, o lo que tiene copado Axios, es que te permite crear una especie de singleton, si lo quieren vender de esa forma, con una configuración, ¿sí? Por ejemplo, voy a crear un API instance, en este caso, API instance. Y esto básicamente va a tener un, no me equivoqué, axios.create, y esto va a recibir un objeto de configuración. Una de las cosas copadas que se le puede agregar a esto de Axios es el base URL, ¿sí? Que básicamente a mí me interesa usar el de Rick and Morty, que lo tengo por acá. ¿Esto para qué me va a servir? Bueno, básicamente lo que voy a hacer es, en mi custom hook, en mi fetch, voy a llamar, en vez de llamar a Axios, voy a llamar a este API instance, ¿sí? Y no tengo que pasarle la URL completa, sino que el base URL se va a conservar siempre y cuando use este API instance, ¿sí? Por otra parte, cosas que podemos hacer con Axios es empezar a usar por instancia, si se quiere, los interceptors, que van a ser especialmente útiles para generar el tema de refresh token, para redirigir a un usuario, por ejemplo, a login, en caso de recibir un 401, y otras cuestiones que vamos a ver de seguridad a futuro. Una de las preguntas es, che, imagínense que no tengo un middle-end, sino que desde el front debo consumir varios servicios. ¿Puedo hacer esto con Axios? Claro. O sea, voy a tener, estas instancias van a ser únicas, si se quiere, ¿no? Podría tener un API Instance 2, que también va a ser un Create Axios con otra configuración, otros interceptors y cosas completamente distintas. ¿Sí? No es que solamente puedo crear una instancia y es lo único que tengo que usar a lo largo de mi aplicación, sino que puedo tener varias, cada una con su configuración, ¿sí? Esto por una parte. Ahora, otra de las cosas que quiero hacer es empezar a crear mi custom hook useFetch. Podría dividir esta lógica en servicios, puedo tener custom hooks que se encarguen de manejar o de abstraer esta lógica, ¿sí? Mi idea es que el useFetch sea lo más, digamos, abstracto posible, si se quiere, cosa de poder manejar cualquier tipo de petición GET. En caso de que escale esto a futuro, voy a seguir usando siempre el mismo método para traer información, ¿sí? Es un poco la idea. Por otra parte, voy a tener este API instance, ¿sí? Que me había creado antes. A ver si me lo deja crear. No me lo deja crear, claro, no me lo deja importar. Entonces, import API instance. Y esto lo vamos a importar de la carpeta config. A ver. Config. Cambié de teclado porque el otro hacía mucho ruido, así que estoy medio tarado con el teclado. Pero bueno, no pasa nada. Y esto vamos a exportarlo como una constante. useFetch. Ahora vamos a ver qué recibe, qué devuelve esto. Inicialmente vamos a tener dos parámetros. Un endpoint, que va a ser un string, y un dependencies, que va a ser inicialmente un array vacío, ¿sí? Ahora voy a explicar por qué necesitamos tener esto, ¿sí? De qué nos sirve. Pero básicamente, quiero que se acuerden, nosotros podemos controlar el ciclo de vida del componente en componentes funcionales, en React Hooks, ¿sí? A través del hook de efecto, ¿sí? Y esto tiene varias etapas, ¿no? En la etapa de montaje, esto se va a ejecutar, ¿sí? Si nosotros ponemos un array de dependencias vacío, se va a ejecutar una sola vez. Si nosotros ponemos una dependencia que sea A, se va a ejecutar al principio y cuando esta referencia o cuando este elemento, cuando esta dependencia cambie. Y a su vez podemos controlar la etapa de desmontaje retornando un callback. Vamos a ver esto un poquito después, ¿sí? Entonces, básicamente lo que quiero hacer es que esto se ejecuta al inicio. ¿Para qué? Para realizar la petición a la API de Rick and Morty. Pero también quiero que se ejecute cuando la persona busca dentro de lo que es el buscador. Entonces, al recibir como segundo parámetro un array de dependencias, lo que le estoy dando la posibilidad es que cada componente controle cuándo ejecutar esta petición y así hacerlo lo más abstracto posible, ¿sí? No un caso particular de una implementación, sino más un caso general. Esa es un poco la idea. Y por otra parte, en este efecto, voy a llamar al resolver. ¿Qué es el resolver? Bueno, va a ser una función asíncrona. Resolver. ¿Sí? En general, lo que van a hacer, bueno, recuerden que esto es algo, estas funciones asíncronas son no bloqueantes, que JavaScript
básicamente corre en el motor V8 de Chromium, que es un motor monohilo, ¿sí? Básicamente tenemos un solo hilo dentro de JavaScript, pero podemos controlar, ¿sí? El paralelismo o digamos, la sincronía se controla a través de lo que es el event loop y el call stack. Estos son dos temas que tienen que tener bastante en cuenta dentro de lo que son las entrevistas, ¿sí? Entonces, en caso que les pregunten si esto bloquea la ejecución, claramente no, el useEffect no es bloqueante, es asíncrono, y lo mismo tenemos este resultado con el tema de promises. Entonces recomiendo, digamos, fuertemente que le peguen una releída a eso antes de cualquier entrevista, ¿sí? Por otra parte, acá en general, si empiezan a mezclar este tipo de cosas, mezclar funciones de flecha con funciones definidas con function, va a salir el tema de hoisting. Recuerden que en function y en var, las definiciones de variables con var, se eleva la ejecución, ¿sí? Y se ejecuta al principio de lo que es esto, ¿sí? Además de las diferencias de que en function podemos acceder a los elementos de la función con el operador this, y en la función de flecha esto no está disponible, ¿sí? Entonces, en general, cuando pregunten este tipo de cosas, tienen que, diferencias entre funciones function y funciones flecha, tienen que hablar de lo que es el hoisting y del operador this. Nada, tips para tener en cuenta. Entonces, dentro de esto, voy a abrir un bloque, try-catch, vamos a tener un error, y dentro de esto voy a crear un pequeño estado que maneje el loading, ¿sí? Esto va a ser un use state común, podemos ponerle un boolean, o como siempre digo, podemos dejar lo que es la inferencia de tipos, boolean, y esto va a empezar en true. Ahora voy a explicar por qué va a empezar en true esto. Vamos a tener el error y el set error. Y lo mismo, va a ser un react.useState. La diferencia es que va a ser un booleano, pero va a empezar en false. Y por otra parte, vamos a tener un response y un set response que va a tener el contenido, o sea, lo que devuelve esa API, y poder ser un null. ¿Sí? Entonces, ¿por qué empieza en true esto? Porque por lo general cuando yo entro a la página, si quiero que lo primero que se muestre o que lo primero que se haga es una petición, yo lo que voy a hacer es mostrar un spinner. Entonces, al estar esto en true, cuando yo implemente este custom hook y el estado del loading sea true independientemente o inmediatamente antes de ejecutar este efecto, lo que voy a hacer es mostrar el loading en pantalla, ¿sí? Entonces, en el error vamos a hacer dos cosas. Vamos a poner el loading en false y vamos a establecer el error en true. En general, muchas preguntas de las que hacemos en entrevistas en este tipo de casos vienen relacionadas a lo que es a la observabilidad, ¿no? Es decir, independientemente de que yo muestre un mensaje, que la UI acompañe al usuario y diga, che, ocurrió un error, o reintentar, o lo que fuese, la política que querramos mostrar en ese momento, la pregunta es, che, ¿cómo me entero yo como desarrollador que mi servicio o mi aplicación está fallando? Y básicamente acá empieza lo que es la observabilidad y los tableros de control. Nosotros en Page usamos Sentry, que es una herramienta que es gratuita las primeras 2 semanas, y podemos hacer algo así, un capture exception con lo que es el error. Entonces en un tablero, ¿sí? Yo voy a ver si la aplicación frontend está fallando, ¿sí? Déjenme un comentario si quieren ver esto de las excepciones de los tableros, de la observabilidad en otro video, por favor, ¿sí? No es el fin de lo que es este ejercicio. Bien. Por otra parte, voy a poner el loading en false, pero antes lo que voy a hacer es empezar a ejecutar mi instancia o empezar a usar mi instancia de Axios. Fíjense que lo que voy a hacer es hacer un get con mi endpoint, ¿sí? Este endpoint va a venir como parámetro y en general, y particularmente cuando use esto voy a usarlo de esta forma. Voy a hacer un useFetch con character. Y después le voy a pasar unas dependencias, pero bueno, en primer momento no. Entonces fíjense que al usar character, lo que voy a estar haciendo es esto acaba de llegar un carácter y se va a concatenar toda la información, el base URL de la instancia de Axios. Entonces no es necesario acordarse o ver la documentación de toda la URL, simplemente porque le estamos definiendo a nivel general, ¿sí? No es necesario repetir esto en todas las llamadas. Eso está muy bien. En fin, vamos a volver acá. Endpoint. Al toque. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a hacer un set response con lo que es la data en sí. Recuérdense que básicamente esto es propio de Axios. Básicamente viene un objeto data con toda la información de lo que es la pegada a la API, ¿sí? Pero si quieren a nivel general podrían ver un response entero, un R, imprimirse este objeto y ver toda la información que trae, ¿no? Como el estado de la transacción, bueno, metadata y justamente lo que es la información de la respuesta en sí. Bien, una vez que tenemos esto creado, vamos a retornar todo esto, loading, error y response. Y aprovechando que tenemos un poco esto,
Bien, vamos a dejarlo como unknown en un primer momento para que sea lo más genérico posible, ya que es un newFetch genérico. Y aprovechando que tenemos TypeScript en este caso y que creamos la carpeta types, voy a generar un archivo que se llama api.ts. Este api.ts va a exportar una interfaz que se llama api.response. En realidad, vamos a ponerle response acá directamente. Y lo que va a hacer esto, en realidad esto en particular sería del hook, ¿no? Podríamos ponerle un fetch response si se quiere. Fetch. Y que esto sea un response particular, ¿no? Y lo que va a tener esto, fíjense que lo que estamos devolviendo es loading, error y response. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer que esto sea un tipo booleano, que esto sea un tipo booleano, y como dijimos que esto sea un unknown. Bien, entonces, lo que va a hacer esto, lo que va a devolver, es un response. ¿Sí? Fíjense que no me lo está importando directamente, no sé qué interfaz estará tomando, pero vamos a importarlo, response from .types fetch. ¿Sí? Esto ya nos dejaría o tendríamos lo más prolijo posible esta parte. ¿Cómo usamos esto? Básicamente vamos a ir al app.tsx donde tenemos todo esto. Después vamos a ver el orden de qué viene primero, si el custom hook, si el state propio. No nos vamos a meter en esto ahora. Vamos a hacer un uFetch de lo que es el character en sí. Y vamos a estructurar acá todo lo que nos devuelve. Loading, error y response. Fíjense que bueno, me lo importa automáticamente. Vamos a llamarlo useFetch from hooks. useFetch. Que cannot find useFetch. ¿Cómo le pusimos a esto? Export const useFetch. Era un problema de tiempos. Ahí va. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Bueno, básicamente si la página está cargando, vamos a devolver un loading. Va a ser un spinner en otro momento. Si hay un error, vamos a retornar un error. Y si no, en caso que la respuesta esté ya definida y demás, vamos a mostrar todo el contenido. Esa es un poco la idea a nivel general. Fíjense que voy a imprimir la respuesta para que vean qué información tenemos acá. Vamos a ver que hay información que nos va a servir para la paginación y otra información que nos va a servir para, digamos, dibujar el componente de personajes, ¿no? Pero básicamente tenemos info, que es para la paginación, y results, que va a ser para dibujar todo el componente de lógica y el componente, digamos, de presentación de las cartas de personajes. ¿Sí? Una de las preguntas que puede surgir es en uFetch el tema del ciclo de vida, ¿no? Yo les hablé del mount, del update y les hablé un poco del desmontado, ¿no? Pero básicamente para, digamos, ejecutar una acción en la etapa de desmontaje de lo que es el componente, vamos a devolver un callback dentro de este efecto. Entonces vamos a hacer unmount. Simplemente para que se vea y que se entienda conceptualmente a qué voy, ¿no? Entonces fíjense que acá se desmonta el componente y después se devuelve la petición. Una de las preguntas podría ser, ¿en qué casos usarías una etapa de desmontaje o por qué harías un return con un callback en este custom hook en particular? Y bueno, acá podemos hablar un poco de cómo funciona la API de Abort Controller. ¿Sí? Básicamente lo que podemos hacer es cancelar la cancelación de una petición HTTP a través del objeto newAbortController. ¿Sí? Entonces, cuando el componente se desmonta, para que no quede una conexión abierta, para abortar la conexión que tenemos creada, vamos a hacer un abortController.abort. Este podría ser un uso, ¿sí? En este caso particular de lo que es el cleanup del componente. Fíjense que esto va a seguir funcionando de la misma forma, solo que vamos a estar seguros que la conexión se cerró correctamente. En el próximo video vamos a empezar a ver cómo crear el componente de lógica y crear las cards de los personajes para que, con la información que tenemos, esto se muestre, ¿sí? En general me gusta hacer commits para cada cosa que hago, ¿sí? Para que sea un poco más, digamos, por features de lo que estoy trabajando. Fíjense que trabajo en estas tres cositas, en la config, los hooks y los types. Vamos a hacer un commit que sea short add custom hook for fetching. Bien, y vamos a hacer un push, así ya les queda. Por otra parte, en general el entrevistador en cada etapa les va a preguntar qué modificarían o qué mejorarían. A mí me gustaría llevarme esto en particular a un reducer, en caso que tenga tiempo,
para no tener tanta lógica de, bueno, acá pongo la data en true, acá el loading en false, acá el error, esto acá me confundí, acá el error en true, el loading en false, para que no haya tanto de esto me gustaría tener un lugar central donde a partir de algo más declarativo se encargue de actualizar el estado, ¿sí? Eso como primera instancia. Después no era parte del feature, vamos a borrar este console log, pero bueno, me gustaría tener un spinner ya hecho y una pantalla, un mensajito de error para la persona. En general en este tipo de etapas, cuando se muestra una pantalla de error y demás, lo que se hace es hablar de las políticas de reintentos. Hay un montón de políticas de reintentos. La más común es implementar el botón de reintentar, y si el usuario empieza a reintentar y vemos que claramente no responde la aplicación, tener una especie de contador que vaya, digamos, un set timeout, ¿no? Que por ejemplo la próxima vez que te deje reintentar sea en 1 minuto, la próxima en 5, y así, digamos, de forma exponencial. Esto en general pasa por si tenemos una aplicación de alta demanda y reintentamos muchas veces, con muchos usuarios reintentando al mismo tiempo, vamos a recargar el servidor y capaz abrimos un circuit breaker o algo por el estilo, ¿sí? Así que nada, las políticas de reintento son cosas que se preguntan dentro de la entrevista. En fin, espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo video. Saludos.